A ver que acá empiece. Ah, pues supuestamente faltaban 10 minutos, no sé, fíjate qué adelantados fuimos, hombre, faltaban 10 minutos. Ahí Si está. quieres, como quieras, trata de cuadrar un poco tu cámara, te ves de lado. Es que por como tengo mi escritorio, por eso hago mis videos así, sale aquí un espacio, porque no puedo acomodarlo. Ujú. Pero bueno, pues así no pasa nada, creo que se ve bien. Entonces, primero quisiera saludar a los del canal de Testudo. ¿Cómo están? Buenas tardes, tardes, noches. Estamos el día de hoy con el querido Guido Rojas. ¿Cómo estás, Guido? Bien, muchas gracias, Gibran, por tu invitación y dispuesto entonces a este compartir en el día de hoy, en esta noche, y aclararte pues las dudas que tú tengas al respecto. Gracias por tu invitación nuevamente. Bueno, como te decía yo en el video de la invitación, yo vi los videos que tú hiciste en tu canal de Facebook. Yo no tengo Facebook, pero uno puede entrar ahí y ver como los perfiles de las personas. Y entonces yo vi, hiciste, creo que como unos, si no me equivoco, como unos 4, o creo que son los que yo vi, sobre tu posición acerca del celibato. Entonces, en la que tú, bueno, pues hablas de, ¿cómo puedes decir? Pues de tu posición, de acuerdo, que das las citas bíblicas desde la historia y las diferentes cuestiones, como esto, por ejemplo, de la iglesia ortodoxa, o más bien del rito oriental. Y a mí, pues, me parece que hay por lo menos una duda que quisiera empezar por ahí, a ver si por ahí empezamos a abrir un poquito de hilo. Mira, creo que me queda claro que tu posición es que los presbíteros deberían de poder elegir si viven su vocación de sacerdotes casados o célibes, o sea, que pudieran escoger, digamos. No sé si me puedes pues confirmar desde ahí, a ver si sí te entendí bien, no quisiera alguna confusión. Sí, 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 esa es mi posición, Gibran. Yo, como teólogo católico, como una persona pues que me he dedicado a esto más de 30 años, no solamente a la teología, sino a investigar lo que tiene que ver con la Iglesia Católica, sí, la posición mía, pues no solamente la mía, la de muchas otras personas también que hacen parte de la Iglesia Católica, inclusive algunos jerarcas, es que el sacerdote, el celibato en el rito latino, para los sacerdotes del rito latino, sea opcional. No abolir el celibato como tal, porque nunca lo dije. Si tú pusiste cuidado a todos los videos, yo trato de ser muy ortodoxo en la información. La información que yo doy es bíblica, histórica, como tú dijiste, teológica, catecismo de la Iglesia Católica, bueno, todas las fuentes del magisterio eclesiástico y hasta ahora, aunque han habido posiciones contrarias, pero nadie ha podido decirme que me es desviado de la doctrina de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, por ese lado, quería aclararte que no es un dogma de fe, ni es una herejía, ni estoy negando una verdad de la Iglesia Católica, sino que es una posición personal de una cuestión disciplinaria que si el Papa quisiera la podía abolir mañana mismo. Esa es más o menos mi posición. Bueno, entonces aquí, digamos, como ya entrando en materia, como tratando de ver el por qué, a mí me gustaría hacerte una primera pregunta. Tú, esa posición, ¿tú la tienes solamente para los presbíteros, digamos? ¿O también tú crees que los obispos, por ejemplo, deberían poder haber obispos que estén casados y obispos que no estén casados? Y papa, por ejemplo, que a lo mejor el papa también podría estar casado o no casado. O sea, ¿esa es como tu visión? ¿O me equivoco? Ah, bueno, hasta no lo había pensado, pero mira, si lo vamos a ver, Gibran, desde el punto de vista bíblico, no había ninguna objeción, ¿no? Porque el apóstol Pablo, en sus cartas a Tito y a Timoteo, recomienda que los episcopos, o sea, los pastores y los diáconos sean hombres casados. Y yo he tratado de dar a conocer mi posición de acuerdo a lo que es el ambiente del siglo primero del cristianismo, porque el cristianismo tiene sus bases en el judeocristiano, o sea, en el judaísmo antiguo.
lo que era la visión del padre de familia, pater en griego, que es, por así decirlo, como la cabeza de una familia y también cumplía las funciones hasta sacerdotales, porque era el encargado de la instrucción de sus hijos. El padre judío iba con sus hijos a la sinagoga y era el que era las primeras instrucciones, las oraciones y también lo que era el partimiento del pan. O sea, hay una cantidad de simbolismos de acuerdo a lo que puede ser un presbítero con el padre de familia. Entonces no había ninguna opción. Y el mismo apóstol en sus cartas, que son cartas pastorales, eso también lo expliqué porque cuando uno, por eso Gibran me gusta mucho ser muy metódico en la información, porque la carta de Tito y Timoteo son cartas pastorales, son cartas fechadas hacia el año 60-62, un poco antes de su martirio, y son como las recomendaciones finales que da Pablo en la cautividad sobre recomendaciones de los líderes de la iglesia. Y el mismo Pablo, siendo él de origen fariseo y célibe, recomienda a estos primeros líderes que sean hombres casados y da una serie de indicaciones, que sean hombres de hogar, hombres de una sola mujer, que gobiernen bien a sus hijos, que no sean dados al vino. Entonces da una serie de características en posición a la doctrina paulina que se podrían aplicar en la Iglesia Católica hoy en día. Como te digo, no es un dogma de fe, por así decirlo. De hecho, si vamos a hablar del judaísmo antiguo, los sumos sacerdotes eran hombres casados, era la máxima autoridad. Por eso se hablaba de Anás y su yerno Caifás. O sea, el sacerdocio en el judaísmo antiguo eran hombres casados, Sí, incluso Zacarías, el padre. nada más, Sí, si quieres, dime. déjame reorientar un poquito la pregunta, porque eso es lo que tú comentabas en tus videos. Digamos, yo creo que sí tengo un poquito más o menos claro tu posición de que, digamos, puede ser. Y yo en ese sentido, bueno, ahí, pues como te lo comenté en el video, a mí me queda claro de que una cosa es, digamos, el sacerdocio y otra cosa es el celibato. Entonces, y lo que hace la iglesia es pedir que el sacerdote tome ese voto, digamos, de castidad en forma del celibato, ¿no? Pero yo comprendo, desde mi comprensión de, digamos, de la estructura de la iglesia, que obviamente los sacerdotes, después de ser sacerdotes, los eligen para ser obispos y después para ser papas. Entonces, por eso yo te hacía esta pregunta, si tú realmente habías pensado que lo que tú estás, digamos, opinando, puede tener que de repente ya haya obispos casados y de repente un papa casado. O sea, no sé si tú lo has visto en esa forma, decías que no lo has visto, Sí, pero a mí eh, sí me causaba un poquito de confusión en ese sentido. O sea, ¿tú sí crees que es bueno para la iglesia, por ejemplo, que hubiera obispos casados? sí, no, o sea, no habría ningún inconveniente, Gibran, no había ningún inconveniente, por así decirlo, bíblico. Históricamente, Gibran, hubo papas casados y hubo obispos casados y fueron padres de familia. En la iglesia ortodoxa, que es una iglesia hermana a la católica, y eso mucha gente no lo sabe, los ortodoxos son tan católicos como nosotros, donde el celibato es opcional, los patriarcas o los obispos para ellos sí son, los eligen del clero célibe, ya el clero como tal sí pueden ser casados o no. Ya en las iglesias evangélicas e históricas que vienen de la Reforma Protestante no hay ningún problema en eso. En la iglesia anglicana, en la iglesia presbiteriana y en la iglesia anglicana, la presbiteriana y la evangélica, que son iglesias cristianas nacidas de la Reforma, pero que la iglesia católica la reconoce como tal. Sus ministros son hombres, hasta los obispos son hombres casados. Lo que pasa es que, Gibran, nosotros tenemos la concepción precisamente del sacerdocio y lo unimos al celibato. Entonces, por la misma, yo diría que es más bien de costumbre, o sea, la misma forma de la tradición en que el católico ve, piensa que sería algo como muy escandaloso que un obispo, incluso un papa, fuera un hombre casado, un hombre padre de familia. Por eso te decía esas indicaciones de orden de vista histórico y bíblico en el cual no había ningún problema. Un hombre casado puede servir a la iglesia también como un hombre célibe. ¿Ves? Eh, pero, por ejemplo, en ese sentido, la iglesia no pone, digamos, el requisito del celibato en los sacerdotes, digamos, por casualidad, ¿no? Sino que la iglesia ve que en la misma iglesia se necesitan sacerdotes célibes y por eso, digamos, en puntos de la historia, eso se pide así y luego se reitera
La última reiteración que yo creo que es la más clara es la de San Pablo VI con su encíclica Celibatus Sacerdotalis, que no tiene mucho tiempo, es como de hace 50 años, en la que hace una lectura de la actualidad de la iglesia y reitera que el celibato es un bien para la iglesia. No se plantea como un bien para el sacerdote, sino un bien para la iglesia. No sé si tú, por ejemplo, en ese sentido, tú crees que la iglesia en general ya no necesita sacerdotes célibes, o ves, por ejemplo, en los sacerdotes casados, tú ves un mayor valor en algún sentido que resuelva alguna problemática o que ayude en algún sentido, o por qué debería cambiarse eso, en razón de qué, es lo que yo siento, porque, por ejemplo, da citas bíblicas de que puede ser, te entiendo perfectamente, pero al ser una cuestión de, digamos, pastoral, si así creo que así lo explican algunos, al ser una cuestión pastoral, se tiene que hablar más bien en términos pastorales. O sea, ¿por qué antes sí? O sea, ¿tú crees que sí? De entrada, a lo mejor esa podría ser la siguiente pregunta. ¿Tú crees que en los momentos que los papas han declarado que, digamos, que se ordenen los sacerdotes célibes, incluso creo que desde el concilio de Nicea, se les pide a los obispos en ese tiempo que no vivan con mujeres más que su mamá y su hermana y no sé qué tanto? O sea, desde allá ya se empezaba a buscar un sentido de castidad más alto con el celibato. En otros casos, creo que los que estaban casados les pedían que no tuvieran hijos. O sea, que la iglesia a lo largo del tiempo ha declarado eso no por ocurrencias, sino por necesidades concretas de la iglesia. ¿Tú crees que esas necesidades ya han desaparecido o ha cambiado las necesidades de la iglesia como para decir, bueno, nos podemos relajar en ese sentido? Mira, Gibran, la situación del ser humano es igual desde la antigüedad hasta nuestros días. Cambiarán de pronto algunas cosas, pero el hombre como tal, la esencia del ser humano, es igual tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento como en nuestra actualidad. Si tú me preguntas desde el punto de vista magisterial, ya que tocaste lo de Pablo VI, yo pienso que más magisterial que las cartas de Pablo a Tito y Timoteo, que es la primera fuente de la revelación divina. Yo te contesto como teólogo, por eso es que mis respuestas son en ese índole. Ahora, tú hablas desde el punto de vista histórico. El celibato en la Iglesia Católica, tú hablas del concilio de Nicea y posteriormente el concilio de Elvira en el siglo V. La gente piensa que las razones por las cuales la jerarquía eclesiástica tomó lo del celibato era más por una cuestión de unidad con Jesucristo. Eso puede ser desde un punto de vista teológico, pero también hay una realidad social del momento que se presentaba, que era que en ese entonces los sacerdotes que tenían familia, sus bienes quedaban a sus esposas, y esa fue una de las razones por las cuales la iglesia estaba perdiendo bienes terrenales, porque ya estamos hablando después del edicto de Milán, con la libertad religiosa que dio el emperador Constantino. Entonces, para proteger esos bienes de la Iglesia Católica, también se adoptó el celibato. Esas son cosas que la gente no conoce en común, pero cuando analizamos ese tema del celibato, tenemos que verlo desde toda la óptica histórica, cultural y religiosa, pues para darle una correcta interpretación al tema. Como te digo, yo no estoy en contra, sí, perdón, yo no estoy en contra del celibato, pero no veo un requisito ni bíblico, ni teológico, ni magisterial por el cual tenga que ser una cuestión mejor que si hubieran sacerdotes y presbíteros y obispos casados. Yo no lo veo desde esa óptica por ningún lado. La la cuestión sería opcional, y yo pienso que para un futuro la iglesia tiene que tender para allá. Yo veo una realidad Pero, en unos años, ah, esa situación. a ver, no, si me permites, ahorita que yo tocaba el tema de Pablo VI, no sé si tú realmente has leído la encíclica, Sí. la de Eh, sacerdotes, sacerdotales celibatus. bueno, yo estudié todo el Concilio Vaticano II, en el cual y en el Concilio Vaticano II se hace reiterativamente toda serie de declaraciones sobre la vida de los presbíteros, de los obispos y todo. Pero esa encíclica que tú no hablabas de Pablo VI, que ya es un papa que está en los altares,
decía que Pablo VI, él decía que no dormía sobre una almohada, sino sobre una corona de espinas, porque a raíz de todo lo que fue el posconcilio, el posconcilio del Vaticano II, que se inició en el 63 y se terminó en el 65, con las reformas del Concilio Vaticano II, que son extraordinarias. Yo estudié todos los documentos del Concilio Vaticano II, pero hubo una reacción contraria y una gran oleada, una gran desbandada de sacerdotes pidiendo su dispensa. Por eso fue necesario esa encíclica que tú nombras, que creo que fue ya hacia el año 68, tratando de detener un poco la gran cantidad de deserciones que hubo tanto en el clero diocesano como en el clero religioso, por Sí, todo lo que pero fue ya los efectos del Concilio Vaticano II. sí, lo que no me queda claro es si sí la has leído o no la has leído. No, esa encíclica como tal no la he leído. Lo que pasa es No, que, por esa no la he ejemplo, leído. tú ahorita mencionas que hubo una gran desbandada de personas que estaban solicitando su dispensa, pero curiosamente en la encíclica Pablo VI ahí menciona que pues las personas que han solicitado su dispensa pues es algo insignificante. Entonces, a mí, no sé si quieres, me gustaría primero que la leyeras, porque Pablo VI, San Pablo VI más bien, ahí explica las razones por las que es necesario el celibato en nuestros tiempos, y es donde yo me fundamento. Al final de cuentas, ahorita creo que tú mencionaste, cuando yo hablo de magisterio, yo tengo en cuenta que el magisterio es el que interpreta las Sagradas Escrituras. Entonces, si bien nosotros tenemos acceso a las Sagradas Escrituras, yo no puedo, la verdad, ponerme por sobre la interpretación de San Pablo VI. No sé si tú, a lo mejor como teólogo, tú crees que nosotros los laicos estamos por sobre la interpretación del Papa en ese sentido, del mismo texto que tú nombras, y que él saca unas conclusiones distintas. Yo como que sentí esta parte que tú tomas como, digamos, las Sagradas Escrituras por encima del magisterio. No sé si eso me queda claro. A ver, Gibran, vuelvo y te repito, como no es una cuestión dogmática, no estamos definiendo un dogma de fe, vuelvo y te repito, el celibato es una cuestión de orden disciplinario en la Iglesia Latina, entonces uno puede sí tener cierta libertad de eso, incluso con la opinión del Papa, no una forma de rebeldía. En sí, aunque no me haya leído la encíclica, la base doctrinal del magisterio eclesiástico con los sacerdotes, su celibato, es que se casen con la iglesia. Ese es en sí, ya lo otro puede ser todo lo que tú le digas, pero la base fundamental es que se hagan eunucos por el reino de Dios. O sea, que tenga mayor disponibilidad para el servicio de sus fieles, porque precisamente el sacerdote se casa con la iglesia y tendría mayor disponibilidad. Eso suena muy bonito, pero en la práctica vemos que muchas veces no se cumple. No todos los sacerdotes lo cumplen, no todos los sacerdotes ve uno que tiene el mismo celo apostólico. El ideal como tal es muy bonito. El ideal de usted entregarse, su celibato, renunciar a tener esposa e hijos por el reino de Dios y por la Iglesia Católica, eso es muy bonito. Pero, ¿cuáles son los frutos, Gibran? Los frutos son, por ejemplo, que la crisis de la Iglesia Católica, vemos en estos tiempos unos bajos índices de credibilidad en todo aspecto. Vemos cómo el crecimiento de las sectas protestantes en América Latina ha sido el 400%. Vemos la gran ignorancia de los laicos en cuestiones doctrinales, vemos el poco acceso de los laicos en cuanto a parroquias, en cuanto a dirigir la iglesia. Entonces, si ese fuera el ideal, si los sacerdotes, los obispos, su celibato fueran en la entrega que uno esperaría de muchos de ellos, como ideal sería muy bonito. En la realidad la iglesia no la podemos tapar, Gibran, y yo en eso soy muy claro al darle esas declaraciones, porque una cosa es lo que uno piensa en la Iglesia Católica y otra es la realidad en su parte humana, en la debilidad del ser humano y en todas las caídas y todo. Ahora, si solamente fuera eso, Gibran, toda la cantidad de escándalos y toda la cantidad de cosas que han pasado por un ideal que no se ha cumplido y que nunca se cumplió, Gibran. Yo he estudiado la historia de la Iglesia Católica y en los 21 siglos de todos los concilios universales, que han habido 21 concilios universales, siempre el tema del celibato ha sido reiterativo. ¿Por qué? Porque nunca se ha cumplido. Porque siempre está ahí, pero nunca los sacerdotes en su gran, bueno, no podríamos decir todos, pero en su gran, algunos no lo cumplen. Algunos tienen doble vida, algunos sacerdotes tienen mujeres, tienen sus hijos, tienen relaciones homosexuales. Entonces, vuelvo y te repito, como ideal es hermosísimo,
Pero en la práctica la Iglesia Católica vemos que ha fracasado en un 100%. Si no, no estaríamos viviendo toda la cantidad de escándalos que hoy en día está la Iglesia Católica y el pobre Papa Francisco lo único que está haciendo es pedir perdón. Donde va, tiene que pedir perdón porque los escándalos sexuales y ahorita más con los medios de comunicación se ha destapado esa olla. Entonces, por eso te digo, Gibran, el tema del celibato hay que tomarlo desde toda esa óptica y no solamente, como tú decías, no solamente desde un punto de vista magisterial de lo que es el ideal. Veamos también Sí, la práctica, ¿sí? me gustaría avanzar sobre todo en sobre las realidades de la iglesia en este tiempo y sobre el ideal, porque me parece, no sé, a ver si me puedes confirmar, que tú en realidad sí ves una relación entre las dificultades, los escándalos de la iglesia en cuanto a los sacerdotes y el celibato. O sea, ¿sí es causa y Sí, efecto? sí, Así es como tú claro. ves. Gibran, mira, tan cierto es que el mismo Dios en el Génesis dijo, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Ves? O sea, el celibato es muy lindo, como te digo, como ideal. Muchos sacerdotes lo llevan. Yo sé que tú como yo, que tenemos contacto con la jerarquía eclesiástica, vemos que hay sacerdotes que lo llevan de una manera muy digna, pero hay otros sacerdotes que no lo llevan. Entonces yo me pongo a preguntar, en esa doble moral que hay en la Iglesia Católica, ¿para qué seguir tapando una realidad que nunca se ha cumplido y nunca se va a cumplir? Porque esa Pero serie de escándalos, a mí me gustaría dime. que matizaras esta parte de nunca se ha cumplido, o sea, porque nosotros, obviamente, el celibato es por iniciativa, don de Dios, o sea, digamos, por principio es un don de Dios, y digamos, por decisión, es una decisión personal. Entonces, cuando tú dices que nunca se ha cumplido, a mí me parece francamente una generalización apresurada en el sentido de que hay santos que lo han cumplido a cabalidad. Entonces, no es algo que nunca se ha cumplido, sino que más bien a lo largo de la historia de la iglesia siempre ha habido personas que pues acaban yéndose por el mal camino, ya sea en un sentido que puede ser rompiendo el celibato, que puede ser otra razón, y a lo largo de la iglesia siempre va a haber pastores, laicos, todo tipo de personas que conforman la iglesia y que, bueno, pues pierden el ideal. Pero el que otras personas pierdan el ideal no significa que por eso tengamos que rebajarle la talla al ideal, ¿no? Entonces, en ese Eh, sentido, a mí sí, cuando tú dices, es algo que nunca se ha cumplido, no entiendo por qué lo dices, porque sí que se ha cumplido en sacerdotes, santos y sacerdotes, pues que no están en los altares, pero bueno, que lo cumplen. claro. Ahora sí, Gibran, por eso te digo, no se ha cumplido en un sentido generalizado. O No estoy sea, diciendo, claro, pero o o sea, sea, es decir, pero, vuelvo y te repito, no estoy diciendo que no haya sacerdotes y pon cuidado a las declaraciones que yo doy. Yo no estoy diciendo que no hay sacerdotes que viven su celibato de una manera digna y honrosa, ni tampoco que haya santos que no lo hayan cumplido. De hecho, si tú me preguntas a mí, los santos que yo más admiro fueron sacerdotes célibes como son San Juan Bosco y San Francisco de Sales. Yo admiro profundamente la vida de estos dos sacerdotes que dedicaron su vida y se casaron con la iglesia y se desgastaron por el reino de Dios. Vuelvo y te repito, eso como ideal es muy bonito, pero en la realidad, en la praxis de la Iglesia Católica, vemos que no se ha cumplido en un sentido generalizado en ninguno de los momentos de la historia de por la eso, Iglesia. por eso Guido, pero es que entiende, me gustaría que examinaras un poquito tu argumento, se me hace parecido a esto. Por ejemplo, la iglesia nos pide que nos casemos una sola vez. Entonces, y que esto así sea. Bueno, pues en la historia de la iglesia desde el principio, esto no es algo que se ha cumplido tampoco nunca, porque hay gente que se separa de su esposa y etcétera, etcétera. O sea, que haya personas que renuncien a la fidelidad que habían prometido, pues sí que los hay, pero eso no es un argumento válido para entonces decir, entonces vamos a rebajar la talla y ahora ya podemos divorciarla a las personas. O sea, eso a mí no me parece un argumento válido el que otro, digamos, en que una persona no cumpla con su voto de fidelidad, entonces ya por eso vamos a rebajar la talla a todos, ¿no? O sea, Claro. y también la parte que tú decías que uno de los temas que a mí, por ejemplo, veo más a favor del celibato, que es donde me gustaría, no sé si en la iglesia de hoy, en la realidad de hoy,
es que necesitamos ver hombres que dicen, ¿sabes qué? Sí se puede. Porque incluso en los matrimonios, porque es una realidad que no solamente los sacerdotes, sino los matrimonios de hoy viven graves problemas de infidelidad. En el caso de los sacerdotes, con su voto de castidad en el celibato, en el caso de los matrimonios, que van y buscan, tienen sus amantes, etcétera. O sea, no es una realidad que escape incluso a los matrimonios. Entonces, pero incluso hoy en día, por la situación que se vive, yo veo exactamente lo contrario que tú. Se necesita que haya sacerdotes que digan si se puede vivir según en castidad, en una castidad que se puede estirar y que se puede llevar el valor de la iglesia, la virtud, hasta el extremo. Porque si el argumento es, ¿sabes qué? No se puede, que es el argumento que yo estoy viendo que dices, el argumento es que no se puede, nunca se ha podido, entonces ese ideal ya vamos a desecharlo, porque entonces el ideal se empieza a difuminar, porque el ideal es ser como Cristo, ese es el ideal, tengo yo entendido, el ideal, ser como Cristo, el que quiera seguirme se renuncia a sí mismo, el que quiera seguirme que cargue su cruz, y si vamos a hacer más ligera la cruz, si pues ya no renuncie tanto a sí mismo, renuncie un poco más o menos, entonces diluir el ideal es donde yo veo el problema. Sí. Bueno, estás tocando otro tema. Estás hablando de dos sacramentos de orden social. Estás tratando de vincular el sacramento del matrimonio con el sacramento del orden sacerdotal, que son sacramentos precisamente que son de servicio a la comunidad. Y mira, lo que tú decías del matrimonio, vuelvo y te repito, el ideal es bonito. El ideal es que los dos sean una sola carne. Por eso se llama el cónyuge, o sea, con el yugo del otro. Como ideal es muy lindo. Porque es el único sacramento en el cual los dos contrayentes lo hacen, hacen sus promesas a Dios. El sacerdote o incluso un diácono que celebra un matrimonio sirve de testigo. Pero vuelvo, te repito, la realidad es que en muchos países donde la gran mayoría son católicos, está establecido que de 3 matrimonios católicos, 1 terminan en divorcio. Vuelvo y ¿Sí? te repito, hay una falla, hay una crisis. No estoy diciendo que el matrimonio como tal se pierde el ideal, tampoco el sacerdocio. Ahora, quiero aclararte una cosa desde el punto de vista de derecho canónico. Tú hablas de votos. Los sacerdotes no hacen votos, los sacerdotes diocesanos lo que hacen es una promesa. Los sacerdotes hacen promesas y los sacerdotes religiosos se hacen votos. Hay dos cosas muy diferentes. Por ejemplo, yo he hablado con sacerdotes de comunidades religiosas donde ellos sí hacen votos de pobreza, castidad y obediencia. Para ellos no sería un ideal el celibato porque el ideal, el carisma de ellos, de acuerdo a su orden religiosa, es vivir en comunidad con otros. El sacerdote diocesano lo que hace es una promesa de celibato en el servicio de la iglesia, pero tiene mucha más libertad que un sacerdote de una comunidad religiosa. Entonces, si se diera ese caso, si se diera, porque no está ni en ti ni en mí, solamente estamos opinando, pero si el Papa Francisco, que es la máxima autoridad de la Iglesia Católica, dijera que podría ser opcional, ese opcional del celibato sería solamente para sacerdotes diocesanos, no para sacerdotes de orden religiosas, porque el carisma de ellos es precisamente vivir en comunidades. Entonces, por ahí vemos a ver. Y que tú lo dijiste en tu introducción y en el mismo catecismo de la Iglesia Católica lo dice, que siempre sacerdotes han habido del rito oriental casados. Yo te digo una cosa, y si tú has investigado, en los países de Oriente, por ejemplo, en el Líbano, donde son los sacerdotes de rito maronita, donde los sacerdotes pueden ser casados o célibes, en estos países, ¿sabes cuál es la gran mayoría de sacerdotes? Las estadísticas son más sacerdotes casados que célibes. Ahora, otra realidad muy interesante, Gibran, es que tú lo dices y sabes algo que a mí me duele profundamente. Estadísticamente, actualmente en la Iglesia Católica, sacerdotes tanto diocesanos como religiosos son unos 450. Es un promedio que se ha mantenido casi desde los últimos 20 años, no ha crecido, o sea que como ideal no crece. Es más, hay un sacerdote por cada 50,000 personas. O sea, un sacerdote es una comparación completamente abismal. Los laicos somos el 99.8% del total de todos los bautizados. Y lo triste del caso, Gibran, que estos 450, más de 100,000 sacerdotes
han renunciado a su vida sacerdotal por casarse, independientemente de las razones que tengan, porque no podemos entrar en la conciencia de cada persona. El Concilio Vaticano II nos dice, en la conciencia de cada hombre ni la iglesia juzga. Pero entonces es una realidad que es muy dolorosa. Es decir, 1 de cada 4 sacerdotes ha renunciado a su vida sacerdotal por cualquier situación de amor o porque quiso casarse y todo. Y lo más importante de todo esto, desde, como tú lo dices, desde tu óptica doctrinal, es que siguen siendo sacerdotes, porque el ministerio sacerdotal nunca se pierde. Es algo que imprime carácter. Hay 3 sacramentos que imprimen carácter, es decir, que son dados una vez y para siempre, que son el bautismo, la confirmación y el orden sacerdotal. Entonces, ante esas realidades que yo te digo, no solamente porque tú te estás fijando solamente en el ideal, pero la realidad es otra, debería plantearse, y con toda esta apertura del Papa Francisco, en mi parecer sería muy interesante de que él lo viera así. De todas maneras, creo que el Papa y la curia pues se ha visto o más adelante tendrá que verse, porque realmente los escándalos y lo que está sucediendo en la Iglesia Católica, más las demandas millonarias por haber querido tapar un pecado que se ocultaba anteriormente y que ya no se puede porque los medios de comunicación se dedican a eso, es algo que debería analizarse, Gibran, desde todo punto de vista. Si tú te quedas solamente como el ideal, tú te quedas solamente con el ideal del sacerdote célibe por servicio en la iglesia, muy lindo. Pero la realidad de la iglesia es completamente diferente. A eso es que yo me voy. Bueno, yo creo que ahí sí disentimos porque la realidad de la iglesia, a mí, quien me parece que puede evaluarla mejor es precisamente el Papa. No sé si tú consideres que tú, por ejemplo, puedas tener una mejor idea de la realidad de la iglesia. No, es que no es cuestión de que el Papa tenga más, el Papa es la autoridad máxima, el Papa es el vicario de Cristo, por eso te digo, no está ni en mí ni Por en eso, ti decir eso, pero por sí eso, podemos, Gibran, pero es que, es Gibran, que tú sí puedes, sí podemos analizar la situación de la iglesia, o sí, sea, yo sí pero puedo tener como laico, dar mi opinión porque es una realidad. Si lo que te he dicho ahí hay algo que es mentira, te doy la autorización para que me desmientas de es lo que que he dicho. te voy a dar un ejemplo. Tú estás mencionando esta situación de, digamos, los sacerdotes que dejan su ministerio, ¿no? Pablo VI en su encíclica dice de manera muy puntual que la causa de los sacerdotes que dejan su ministerio se tiene que buscar en su raíz. Y una es porque cuando seminaristas no se le examinó bien para saber si podía ser sacerdote, y dos, el descuido del sacerdote de su vida interior, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, da esas dos causas de las personas que abandonan su ministerio. Entonces, ahora, tú ahorita pues estás dando tu opinión, pero es una opinión contraria a la de San Pablo VI. Entonces, que está bien, o sea, pues tú puedes dar tu opinión, pero pues al final de cuentas, desde mi punto de vista, si vamos a hacer una lectura de la realidad de la iglesia, yo creo que la lectura de la realidad se me hace más concreta en Pablo VI. Incluso, por ejemplo, lo que tú dices de las otras comunidades que son en su mayoría sacerdotes casados, y que hablas, por ejemplo, de la falta de vocaciones, creo que más o menos lo tocaste por ahí, de que casi ya hay menos sacerdotes, porque incluso están abandonando. Pablo VI también menciona que lo que se conoce de las comunidades que tienen sacerdotes casados, no hay una diferencia real en cuanto al número de vocaciones, y que vocaciones siempre han faltado desde siempre. O sea, sabemos que la mies es mucha, creo que toca esa cita, y que los trabajadores son pocos. O sea, que esa falta, digamos, de sacerdotes ha permanecido desde los inicios de la iglesia. Entonces, a mí me gustaría que le dejáramos aquí y que leyeras la encíclica y a ver si puedes dar tu opinión sobre la encíclica, porque el Papa Pablo VI está dando opiniones muy claras, está leyendo la realidad de manera muy concreta, estas sobre los sacerdotes que abandonan, por qué abandonan, sobre los sacerdotes sobre las vocaciones, sobre las razones, sobre cómo, sobre los seminarios, etcétera, etcétera, etcétera.
y las conclusiones que da son totalmente opuestas a lo que tú dices. Entonces, yo entiendo que no es un dogma, pero desde el magisterio sí se entiende una enseñanza que se concreta en que se busca cumplir el ideal, como dices tú. Sí, el ideal se escucha muy bonito y no está fácil, pero no podemos bajarle la talla al ideal, o por lo menos ese es mi punto de vista. A mí creo que me queda claro que tú relacionas esta parte del celibato con los problemas, digamos, de escándalos sexuales, de doble vida, digamos, falta de fidelidad al compromiso, que ahí me gustaría leerlo porque creo que la cuestión de la castidad sí es un voto en los diocesanos, y la cuestión de la pobreza es una recomendación. Eso me gustaría leerlo, no lo conozco tal cual, pero sí creo que me gustaría que leyeras lo que dice el Papa, porque es totalmente contrario a lo que tú dices. Es que, Gibran, no te estoy diciendo, a ver, lo que pasa es que lo estás tomando como muy a pecho. Yo vuelvo y te repito, es decir, la encíclica como tal de Pablo VI, yo no estoy diciendo que no es el magisterio pontificio, está muy bien, pero lo que diga él es que lo que dice también el Concilio Vaticano II y lo que dice el Catecismo. Tú has dicho dos realidades, es la formación de los seminaristas, que por eso es un proceso de 7 años, 4 años de filosofía y 3 años de teología, más un año de pastoral. Aquí en Colombia, pues sí, ese es, y después se le da otros un año antes del diaconado, y después del diaconado, el presbiteriado a veces también son 1 o 2 años, claro que sí, eso es. Y mira que la realidad es que de 20 seminarios, de 20 que entran a su proceso de formación, se ordenan 3, si mucho. Y esos 3 también hay estadísticas que uno se sale. O sea, es decir, de que volvemos a lo mismo, es la realidad. Y eso lo puedes tú, pregúntale a cualquier sacerdote que tú No, conozcas cuántos. es que eso yo sí lo tengo claro, pero la pregunta es, o sea, Pero te digo, pero esa es la realidad, Gibran. Esa es la realidad de la iglesia. Esa es la realidad que no podemos ocultar. Tú me mira, estás hablando de la encíclica, muy linda la encíclica del Papa Pablo VI, muy bonita. Y lo que dice el Papa de que el sacerdote viva en oración, que tenga comunión con la Eucaristía, con Jesús sacramentado, eso está muy bien. pero Pero ningún sacerdote se exime de la soledad, de a veces sentirse solo, de a veces sentirse atraído hacia una mujer, de a veces querer él después de su ministerio sacerdotal querer formar un hogar. Por eso te estoy diciendo, tú eres un laico, yo también soy un laico. Habrá que preguntarle a estos sacerdotes que se han casado cuáles son las razones, pero en realidad esas son las razones de orden general. Son razones que no se pueden ocultar. La mira, soledad muchas veces de los sacerdotes se vive, y hay sacerdotes, Gibran, yo conozco sacerdotes que por llevar ese celibato casi que obligatorio, porque tiene que ser obligatorio, no solamente llevan doble vida, sino también conozco muchos sacerdotes que han caído en el alcoholismo, que caen en la drogadicción, porque precisamente todos esos vacíos lo somatizan con eso. Esa es la realidad. Es triste, pero eso pasa. sí, Como hay sacerdotes que sí son muy felices llevando su celibato. O sea, yo lo que quiero es hacer como un análisis de todo esto, sí, de toda la realidad. lo que pasa es que entiendo lo que estás mencionando sobre la realidad y no lo niego. Pero mira, te voy a leer simplemente lo que Pablo VI dice sobre la raíz del problema. La raíz del problema número 49. No se puede asentir fácilmente a la idea de que con la abolición del celibato eclesiástico crecerían por el mero hecho y de modo considerable las vocaciones sagradas. La experiencia contemporánea de la Iglesia y de las comunidades eclesiales que permiten el matrimonio a sus ministros parecen testificar lo contrario. La causa de la disminución de las vocaciones sacerdotales hay que buscarla en otra parte, principalmente, por ejemplo, en la pérdida o en la atenuación del sentido de Dios y de lo sagrado en los individuos y en las familias, de la estima de la Iglesia como institución salvadora mediante la fe y los sacramentos, por lo cual el problema hay que estudiarlo en su verdadera raíz. Entonces, aquí el tema es que yo siento que tú estás viendo el celibato como causa de los problemas, digamos, del sacerdote, cuando el celibato, al ser en principio don de Dios, un don de Dios, a mí la verdad se me hace muy difícil pensarlo que sea causa
de los conflictos que viva el sacerdote. Ahora, a mí me queda muy claro que la vida cristiana no es una vida fácil. Lo que propone Cristo no es una vida fácil. Y por eso precisamente hay que cuidar la vida interior en Cristo, porque si se descuida con nuestras propias humanidades, acabamos locos, muertos y etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que yo quiero que te des cuenta es de que tu opinión es totalmente contraria a la del Papa Pablo VI. Evidentemente que sí, que yo no te estoy diciendo que no. Y yo no estoy diciendo que tenga más validez la del Papa, porque tú me estás dando a entender, tú eres un simple teólogo y te estás comparando con el Papa. Eso es lo que tú me estás dando a entender de una manera Lo que yo subjetiva. Lo que yo te estoy Entonces, dando pero yo no te estoy diciendo que no. Yo no te estoy diciendo que la opinión del Papa no es más válida. Estoy diciéndote que él es el vicario de Cristo. Es que yo como teólogo reconozco que es una iglesia jerárquica. Pero es una encíclica que se escribió hace 50 años. Los tiempos han cambiado, Gibran. Mira, aquí en la Conferencia Episcopal Colombiana salió una estadística. Hace unos 10 años, los candidatos para seminaristas eran de 6,000. En 10 años ha rebajado a 3,000, casi a la mitad. ¿Ves? Y si tú hablas con algún sacerdote, pregúntale a tu párroco, ¿cuántos entraron en el filosofado? Entran 10 y 15. ¿Cuántos ordenan? 3. ¿Cuántos de esos todavía son sacerdotes? 1. Esa es la realidad, Gibran. Independientemente. Pero es que yo no sé si en eso tú ves un problema. Te lo comento porque al principio yo te preguntaba, claro, no, nomás déjame terminar la idea. Al principio yo te preguntaba que si tú veías razones concretas en la cuestión del tiempo para la cuestión del celibato y me decías que no. Y ahorita me estás diciendo que ya la realidad de la sociedad ha cambiado, cuando en realidad al principio decías que el humano sigue siendo el mismo. Entonces a mí se me hace una posición contraria. Y al final, mira, cuando empezaron eran 11. Y si hoy, si nosotros tenemos la idea de que se necesitan millones y millones y millones y millones de sacerdotes, eso es una idea humana. Lo que realmente se necesitan son sacerdotes santos, no cantidad de sacerdotes, tremenda cantidad. Claro. Entonces ahí hay una gran diferencia, porque una cosa es en el orden de la gracia y otra es en la orden, si se trata nada más de dar misas y de atender situaciones así, y eso no es así. Claro. O por lo menos así lo veo. Bueno, entonces veamos la realidad pastoral. Gibran, para ti, ¿quién es el padre Flaviano Matuli? ¿Qué concepto tienes tú del padre Flaviano Matuli? A mí el padre Flaviano Matuli se me hace un hombre que, digamos, yo quizá lo pondría en la categoría de santo. No sé si esa es la pregunta a la que buscas o por algo así, un hombre entregado a su ministerio, conocedor de la realidad. Hay cosas en las que no concuerdo con él, pero conocedor de la realidad y que siempre buscó llevar a la iglesia a mejor término. Claro, conocedor de la realidad eclesiástica porque fue un sacerdote. El sacerdote no solamente es un fundador de una orden religiosa, una compañía que es los apóstoles de la palabra, y un sacerdote muy entregado a la apologética. Yo creo que todos hemos estudiado el libro de él, Diálogo con los protestantes. Y es un sacerdote que si tú hablas con los apóstoles de la palabra, y hay videos donde el mismo padre Flaviano Matuli, que fue un gran conocedor de la realidad pastoral de América Latina, como te decía yo, una realidad que como tú dices es muy bonita, pero es una realidad donde la Iglesia Católica cada vez pierde más terreno. En Centroamérica y en Brasil, en México, la caída de católicos, el porcentaje cada vez es mayor. Se estima, según la Conferencia Episcopal Latinoamericana, que cada día más de 8,000 personas abandonan la Iglesia Católica. ¿Por qué? Por lo que tú mismo dices, por una falta de atención pastoral. Aún si estos 450,000 sacerdotes, como tú dices, vivieran todo su celibato, toda su entrega sacerdotal y de su apostolado, es completamente muy mínima, como te decía yo, a la cantidad de laicos que hay. Un sacerdote como tal en una parroquia tiene por lo menos unos 5 barrios. Y hay comunidades rurales donde va un sacerdote una vez o 2 veces al año. Esa realidad se la planteaba el padre Flaviano Matuli para dar una autoridad mucho mayor a la mía. Y él decía que él sí veía la necesidad de que en esas comunidades rurales donde vive un sacerdote 1 o 2 veces al año, sí hubieran hombres casados que pudieran asumir su presbiteriado y se encargaran de esa actividad pastoral. Porque ¿qué pasa lo que pasa, Gibran? El pastor llega allá con su esposa
y en menos de 6 meses ya tiene comunidades y todas esas personas son católicos. Te aseguro, Gibran, que hoy en día la gran cantidad de iglesias evangélicas y de sectas, el 90% son católicos. Católicos que salieron defraudados de la iglesia, católicos que no tienen una atención pastoral, católicos que no conocen su fe. ¿Y por qué? Precisamente por todos esos vacíos que tú dices, no solamente de muchos sacerdotes que no tienen celo, sino también de muchos laicos y por la misma realidad de la iglesia. Entonces, esa opinión del padre Flaviano Amatuli a mí me parece muy interesante porque él sí vivió esa realidad durante muchos años. Acuérdate que él era un sacerdote, inicialmente él llegó a América, eran los sacerdotes combonianos, que son sacerdotes misioneros, y él veía en esas comunidades rurales cómo el pobre católico no sabía ni siquiera manejar la Biblia, y cómo si venía el pastor con su esposa, con una formación de apenas un año, y se llevaba a todos los católicos. Entonces, ante esa realidad pastoral, también sería muy interesante plantearse, escoger a hombres casados que tuvieran una vida matrimonial, como son los diáconos permanentes. El diaconado permanente es algo que también se instituyó o se restituyó después del Concilio Vaticano II. Es una opción muy interesante y es algo que casi no se practica. En realidad, el diaconado permanente, aunque está en las normas de la Iglesia Católica de hombres casados, pero y que son parte de la jerarquía eclesiástica, siguen siendo muy poco. Y esas son opciones que se pueden ver. Pero la Iglesia Católica sigue siendo muy piramidal, muy jerárquica, muy idealista y como, vuelvo y te lo repito, como ideal es muy bonito, pero en la praxis pastoral vemos que hay unos vacíos completamente enormes, precisamente ante todos los desafíos que nos enfrentamos hoy en día. A mí, Guido, quizá a mí lo que me queda, yo ya quisiera que fuéramos terminando, a mí lo que me queda es, por lo menos en mi formación, la poca formación que tengo, lo que yo me planteo para mi vida y lo que yo espero para mis sacerdotes es ideales de santidad. El celibato, yo lo entiendo como don de Dios y al que se lo pida, yo creo que Dios se lo da, porque no es una cosa, digamos, no es imposible de vivir. La exigencia de la iglesia se hace porque necesitamos sacerdotes que sean luz en la oscuridad. Y quizá, mira, los que menos me preocupan hoy en día, y te lo digo sinceramente, muchas veces son los pueblos alejados. Yo he ido de misiones a pueblos alejados y no me preocupan tanto como la terrible falta de fe en las ciudades grandes, donde incluso a mí me gustaría agregar al sacerdocio el voto de pobreza. Y sería subirle una rayita, no bajarle una rayita. Subirle una rayita porque el voto de pobreza me parece que causaría un gran bienestar en todos los sacerdotes de la iglesia. Entonces, a mí tus argumentos de verdad que me chocan, me duelen y también por eso ya quisiera, yo ir terminándolo, que yo siento que el ideal de santidad me hace sentir como que a lo mejor desde el estudio teológico que tienes es que el ideal de santidad no se puede vivir porque ya lo han intentado y no se puede vivir, cuando nuestro ideal sería acercarnos a configurarnos a Cristo, ¿no? Yo desde mi iglesia pequeñita, que es mi familia, hago el esfuerzo de vivir en castidad, de ser luz, y de un sacerdote yo espero todavía más, como digamos el tipo de persona que debía vivir como héroe de las virtudes, que hay muchos que no son así, pero yo creo, a lo mejor puedas coincidir con esto, que basta un hombre para sostener la iglesia completa, un hombre santo. Entonces, y la figura, por ejemplo, de San Francisco de Asís me gusta mucho. A mí me parece que San Francisco de Asís en su tiempo vivió la castidad, la pobreza, las exigencias que él mismo se impuso y que eso sostenía una iglesia que se veía prácticamente podrida por todos lados y que cuando había un problema de riqueza en la iglesia, de exceso, se necesitaban hombres que vivieran la pobreza. Y hoy en día que vivimos un exceso en cuestión, digamos, de sexo, de etcétera, etcétera, una relajación sexual en todo el mundo, se necesitan hombres que sean luz y que digan, ¿sabes qué? Sí se puede ser cristiano y sí se pueden vivir los ideales cristianos. Y lo que tú me dices, es que suena muy bonito el ideal de santidad.
Y yo la verdad, yo me quedo, pues es que suena bonito, pero no suena bonito, sino que hacia allá vamos, o por lo menos eso es lo que yo busco, no sé si tú es lo que tú también buscas. Claro, la santidad es muy bonita, pero también estás poniendo en tela de juicio, Gibran, que solamente para buscar la santidad en el presbiteriado tienen que ser célibes. Y si tú hablas de San Francisco de Asís, claro que evidentemente él tuvo el sueño de reconstruir la iglesia durante el Papa Inocencio III, una de las donde la iglesia vivía en su opulencia, donde los sacerdotes, donde los obispos y los cardenales, el mismo Papa tenían sus concubinas, tenían sus prostíbulos, porque yo todo eso lo he estudiado. El mismo Papa Alejandro VI, acuérdate que fue el Papa de Lucrecia y de su hijo Alejandro VI, el Papa Borgia. Pero también te puedo decir que bíblicamente hay un matrimonio, hay un sacerdote con su esposa santos, bíblicas, que son Zacarías e Isabel. Y la Biblia los define como un matrimonio de justos. Y el término justos en griego es dikaios, que quiere decir los que cumplen de la ley. Así como puede haber un sacerdote célibe santo, también puede haber un sacerdote casado que se santifique en su hogar y se santifique con la iglesia. O sea, ese no sería tampoco un requisito. Si tú me dijeras a mí que solamente el sacerdote por su celibato puede alcanzar la santidad, yo también te diría que teológica y bíblicamente un sacerdote casado con familia también puede vivir su santidad. Si lo vamos a poner en ese plano, ¿no? Que evidentemente el celibato entregaría más al sacerdote a su vida familiar, a su vida de comunidad, pero también hay situaciones de orden familiar donde el sacerdote con su esposa podrían en pastoral familiar, en lo que son encuentros de pareja, en lo que son consejería espiritual, que se podría hacer mucho bien. O sea, si la Iglesia Católica, la jerarquía eclesiástica o el Papa pusiera esa norma, yo creo que ganaríamos más. ¿Por qué, Gibran? Porque tendríamos sacerdotes célibes y también tendríamos sacerdotes casados que enriquecerían todos esos dones y todo lo que ellos viven en la Iglesia Católica. ¿Ves? Y yo te digo, por eso te decía, de estos 100,000 sacerdotes, no son ni tú ni yo, pero es un porcentaje, no sé si cómo lo ves tú, pero a mí me duele. Me duele porque son sacerdotes que dejaron su ministerio porque se enamoraron, humanamente se enamoraron y humanamente prefirieron tener un hogar y una familia y tuvieron que renunciar al sacerdocio. Y sin embargo siguen siendo sacerdotes. Ellos, sus funciones como tales no las pierden. Ellos, si quisieran, pueden celebrar misa. Es inválido, pero tienen esa potestad. Siguen teniendo esa potestad para toda la eternidad. Te voy a decir dos ejemplos, ya que hemos terminado, porque tú te estás como poniendo un poquito, se te va se está subiendo la sangre en la cabeza y todo, y dices, ya vamos terminando porque como que no vamos a llegar a nada. Mira que el propio Pablo VI, que fue un papa muy santo, él una vez cuando era arzobispo, creo que fue de Milán, él fue a visitar un sacerdote que había renunciado a su vida, vivía en una pobreza y vivía con su esposa, y él tuvo ese gesto como arzobispo de ir a visitar a ese sacerdote porque era un hermano sacerdote como tal. Entonces, entendía también esa humanidad y esa fragilidad de ese hombre y yo creo que debe ser algo muy doloroso y debe ser una cuestión muy tenaz a un sacerdote renunciar, porque creo que no se hace la noche a la mañana. Cuando un sacerdote se enamora y los que pues han querido pedir sus dispensas, pienso que para ellos debe ser una decisión muy dolorosa porque pienso que ellos aman su ministerio sacerdotal. Yo pienso que la gran mayoría, como dices tú, se ordenaron para ser ministros de Cristo, que de pronto en un momento de su vida se enamoraron y tienen ese gran dilema de decir o el amor de una mujer o el amor a Dios. Y yo creo que en la praxis podría tener ambas cosas. Podría seguir amando a Dios, amando a su iglesia y amando a su esposa y a sus hijos. Yo no le veo el problema porque si no pondríamos a los sacerdotes como una especie de ángeles por allá todos alados y todo, y no es así. Entonces, por eso te digo, en mi conclusión, creo que la Iglesia Católica ganaría mucho más dejar una opción de vida y una santidad de los sacerdotes casados y célibes, como los hay en la iglesia de rito oriental, es que siempre los ha habido, Gibran. Hay sacerdotes católicos de rito oriental. Otra cosa son también los sacerdotes que han venido de las iglesias anglicanas y de las iglesias, algunas metodistas, que la iglesia católica los ha aceptado con su esposa y sus hijos. Esa es otra realidad. Incluso, Gibran, si tú no sabes, el arzobispo, el que fue obispo emérito de Londres, un obispo anglicano, él fue aceptado en la iglesia católica
con su esposa y sus hijos, y la Iglesia Católica le siguió conservando su dignidad de monseñor y su anillo episcopal. Ese de pronto no sé si tú conocerías ese dato. Entonces también la Iglesia Católica se está abriendo para que sacerdotes de la Iglesia Anglicana puedan tener acceso al sacerdocio en la Iglesia Católica. Entonces mira cómo la Iglesia sí hay una apertura y como lo hay en la Iglesia Oriental. ¿Por qué no hacerlo en la Iglesia de rito latino? ¿Cuál sería el problema? Mira, a mí el problema que yo le veo, las opiniones que yo te estoy dando, yo las he leído, te estoy diciendo en la cíclica. Me gustaría responderte en las palabras de Pablo VI. Tiene el número 42, habla de los casos especiales que tú has mencionado específicamente de quienes regresan a la iglesia, como la iglesia anglicana, etcétera. Y después dice, pero esto no significa relajación de la ley vigente y no debe interpretarse como un preludio de su abolición, y más bien que condescender con esta hipótesis que debilita en las almas el vigor y el amor que hace seguro y feliz el celibato, y oscurece la verdadera doctrina que justifica su existencia y glorifica su esplendor. Promuévase el estudio en defensa del concepto espiritual y del valor moral de la virginidad y del celibato. Entonces, tú ahorita agarras de pretexto las cuestiones de los anglicanos, que por cierto, ahí hay en internet uno de los testimonios de un anglicano que se pasó con toda su familia y que él mismo explica por qué él cree en las bondades del celibato, pero tú lo agarras de pretexto, los casos especiales, para justificar y verlo como a manera de preludio de algo que podría pasar después, cuando, repito, el Papa viene explicando que eso no es así. Entonces, por eso te digo, yo veo en tu posición completamente contraria a la de Pablo VI, y otra por cuestión con los de rito oriental. Tú has mencionado continuamente que los sacerdotes, pero esto es porque digamos, los jerarcas de los ritos orientales han relajado el tema del celibato. O sea, porque sí lo viven los obispos, como tú mismo lo has mencionado. No, pero no puedes hablar de relajamiento porque yo no tengo preparado, pero si quieres, en el Catecismo de la Iglesia Católica también habla y le da el mismo valor de los presbíteros de rito oriental y que pueden, llevar su ministerio, y eso es una voz oficial de la Iglesia. No tengo el Catecismo porque creí que lo íbamos a hacer de manera de diálogo, por eso no tenía nada preparado. Pero si tú quieres, podemos traer el Catecismo de la Iglesia Católica, donde el mismo magisterio habla también de ese don de los sacerdotes de rito oriental católico. Mira, Gibran, te voy a dar más datos. Cuando se vivió el pontificado de Benedicto XVI, que tú sabes que él fue el cardenal, que fue el prefecto para la Congregación de la Doctrina de la Fe, que es donde se manejan toda esta cantidad de casos, ¿ves? De abusos sexuales, de dispensas y todo eso, porque esa es la congregación, el dicasterio que se dedica a eso. En el pontificado de Benedicto XVI, que creo que fueron 6 años, él dio, precisamente fueron casi reducidos al estado laical más de 3.000 sacerdotes por una cantidad de escándalos que el mismo Papa Juan Pablo II decía que son un pecado para la Iglesia Católica, que son traidores del Evangelio, decía el Papa Pablo VI, el Papa Juan Pablo II. De hecho, con Juan Pablo II siempre se ha especulado, y no estoy dudando de la santidad de Juan Pablo II, hasta qué punto el Papa Juan Pablo II, esas son las especulaciones, él supo de lo que fue el caso del sacerdote Marcel Maciel, el fundador de los Legionarios de Cristo, que fue una vida escandalosa. Eso siempre acaba ahí. Yo no estoy dudando de la santidad del Papa Juan Pablo II, pero fue algo que traspasó todos los límites, alguien que era muy cercano al Papa, a la jerarquía, al Vaticano, y llevaba una doble vía, y que fue el fundador de una orden religiosa como los Legionarios de Cristo, que ha dado mucho fruto a la Iglesia Católica. Y también cuando Benedicto XVI nombró el año del sacerdocio, de la vida consagrada, fue uno de los años donde más, no sé si de pronto la misma prensa amarillista se dedicó a destapar toda esa cantidad de escándalos y de abusos sexuales y de demandas que la Iglesia Católica siempre ha querido tapar. La realidad es, lo que tú dices es muy bonito, pero ¿qué es lo que ha sido durante los últimos 20 años, Gibran? La realidad es que en una diócesis hay un obispo homosexual y lo que hacía el obispo es cambiarlo de parroquia. Y lo que cambiaba era el problema. Y esa consecuencia que se vivió durante más de 20 y 30 años, que eso sí hubo un relajamiento, ya que tú estás hablando de relajamiento de la disciplina
es lo que hoy día ha llevado a que hoy en día se ha destapado tanto y que el pobre Papa Francisco, donde vaya, tiene que pedir perdón. Acaba de venir de Irlanda, tuvo que pedir perdón. Fue a Chile a defender un obispo, sacó la cara por él y después ese obispo también se vio involucrado. Se acaba de reunir con los jerarcas de la Iglesia de Estados Unidos, donde también se ha destapado todo eso. Y así sucesivamente en todos los países, en Alemania, en todas esas, o sea, los escándalos son tal y están creciendo cada vez más que es una realidad que si nos vamos a quedar con el ideal, pues nos quedaríamos con el ideal, pero los escándalos y los pecados van a seguir. Bueno, yo si en algo puedo, digamos, como para que vayamos cerrando, si en algo puedo concordar contigo, es de que estas situaciones de la iglesia nos duelen a todos. Bueno, en lo que a mí me toca, a mí también me duele bastante, y pues yo conozco más casos de primera mano que la verdad está muy difícil. Entonces, sin embargo, yo no le veo, no sé ni qué tiene que ver esta cuestión del celibato en relación a los escándalos. Este, no sé, no sé por qué tú llegas a la conclusión de que estos escándalos podrían disminuirse. Eh, Cambiando esta posición de la iglesia, yo no le veo ningún sentido, sobre todo después de haber leído a Pablo VI, pero de todas maneras te agradezco haber dado tu opinión y te pido una disculpa si de repente me exalté un poco o algo así. Trato de ser coherente con lo que pienso, entonces de repente no está tan fácil decirte, pues es que yo creo que estás, esto así no va, ¿verdad? Pero trato de ser coherente. Y te agradezco también que intentes ser coherente. No sé si quieras terminar con algo más. Por mi No, parte, gracias por tu invitación porque quería aclarar eso, porque de todas maneras en los medios de comunicación, pues en Facebook y en YouTube, hay personas que están diciendo que yo me estoy desviando de la iglesia o que soy muy amigo de los evangélicos. Entonces simplemente como teólogo católico doy mi opinión de corazón y trato de documentarme más al máximo de todas estas cuestiones. Y aún en la Iglesia Católica, Gibran, había ya que ya, para que bajemos un poquitico más y vamos terminando, anteriormente había una figura, no sé si tú te das cuenta, lo que llamaba el abogado del diablo. Cuando eso también se abolió con Pablo VI, cuando iba a haber un candidato a los altares, había un sacerdote que se dedicaba a investigar todas las virtudes y las cualidades de ese futuro santo, pero también la misma iglesia nombraba a otro sacerdote que se llamaba precisamente el abogado del diablo, que era el que empezaba a colocarle trabas para tratar de impedir o tratar de mirar a ver si de pronto había algunas fallas o algo, ¿no? Eso pues a manera de lo que se vivía. Pero el mismo abogado del diablo también tenía un papel muy importante, que en la gran mayoría de casos a lo último siempre prevalecían las virtudes heroicas y las virtudes teologales de la fe, la castidad, la obediencia, claro que sí, yo no te estoy negando eso. Y eso como ya sigue siendo muy lindo. Yo quisiera también que todos los sacerdotes fueran así, que todos los sacerdotes tuvieran ese mismo celo apostólico del padre Luis Toro, de un padre Pedro Núñez. Ese sería algo muy bonito, de un mismo padre Flaviano Amatuli, qué cosa tan linda. Pero la realidad o lo que uno ve es algo completamente diferente. Ve unos sacerdotes que son más funcionarios. fíjate, con todo respeto y no seguido, dices, yo quisiera que hubiera más sacerdotes como Luis Toro, como Flaviano Amatuli. Pues el camino es el camino que la iglesia propone. Sí, uno de ambos, porque también hay sacerdotes casados, son dos, ¿ves? O sea, o sea, son tan sacerdotes, Gibran, los sacerdotes son tan sacerdotes y ejercen el mismo ministerio, los sacerdotes de rito latino, de rito oriental. Las dos cosas más importantes que puede hacer un sacerdote, que puede ser confesar y perdonar pecados, lo puede hacer un sacerdote célibe y lo puede hacer un sacerdote casado. Y eso es disciplina de la iglesia y eso es magisterio de la iglesia y no necesito irme a Pablo VI para mirar que eso es así. Que se pide el ideal de que fueran celibes por todo lo que tú dices, por eso te estoy diciendo, qué bonito sería eso. Yo también te estoy diciendo, te dije que admiraba mucho a San Juan Bosco y a San Francisco de Sales y con eso no me estoy contradiciendo, pero no por eso puedo negar que también podrían haber sacerdotes casados con su familia, con sus hijos, que también llevaran un presbiteriado y tuvieran unas funciones pastorales. Eso es lo que te estoy dando a entender, ¿no? Sí, sí, te entiendo, te entiendo. Está bueno, está bueno. Pues te agradezco, Guido. Fue un bonito compartir. Espero que algún otro día podamos hacerlo.
Y pues, no sé, los amigos están en el chat, no tuve yo tiempo de estar viendo qué decían, ahí estaban armando un relajo, pero pues no me queda más que agradecerte, Guido. ¿No? A ti por la invitación, Gibran, y cuando quieras que hagamos otro compartir sobre cualquier tema, con mucho gusto. Estoy a tu servicio. Vale, pues Listo. entonces terminamos. Buenas noches, amigos, estamos en contacto, bye.